Memorias que perduran, en esta ocasión, se traslada virtualmente a la ciudad de La Paz, concretamente a Pampacasi, el campamento Tupac Katari, donde actualmente radica el licenciado Facundo Espejo Quispe. Facundo es periodista, ha sido director de Radio San Gabriel, pero también tiene una amplia experiencia docente en la Universidad Mayor de San Andrés, donde estudió precisamente licenciatura en Ciencias de la Educación. Además de docente, investigador en aquella universidad en la Facultad de Humanidades. Facundo, es un gusto poder conversar en estas memorias que perduran para recoger una semblanza de vida de mucho trabajo realizado a nivel de la radio, de los medios de comunicación, pero también el ámbito de la educación. Bienvenido a Memorias que Perduran y tu saludo inicial para la gente internauta que ve el programa. Muchas gracias. Gracias, colega y hermano Constantino. He estado revisando el material fotográfico que cuento en mi archivo y resulta de que encontré una foto suya de la década de 1980, creo que es 85, en la ciudad de Santiago de Chile, luego en la ciudad de Osorno, en el territorio de los mapuches. Ahí estuvimos en la costa, ahí los vi llorar a los en el Pacífico, claro que sí. Sí, de Oruro, de Cochabamba. Ahí nos conocimos, Constantino, y es grato placer saludarte y por intermedio tuyo a todos los internautas. Gracias, estimado Facundo, y gracias además por recordar aquella bella época del año 82, cuando precisamente había recuperado el país la democracia un 10 de octubre y nosotros estuvimos precisamente en Osorno, en Chile. Grato realmente recordar esta memoria de tantos años. Facundo, quisiera preguntarte, ¿dónde naces? Bueno, mira, yo no soy de la ciudad de La Paz. Yo soy de una de las provincias fronterizas. Soy de la localidad de Santiago de Machaca. Colindamos nosotros con Chile y colindamos con el Perú. Estamos en el mismo triángulo de las repúblicas de Perú y Chile. Ahí es donde yo nací hace casi 70 años y no había, como se dice, movilidades, no había carretera. Y llegué a pulso, como se dice, llegué a pie en 2 días, recorriendo más o menos 160 kilómetros, que llegué a la ciudad industrial de Viacha. De la ciudad industrial de Viacha me interné aquí al valle de Choqueapo, ahí radiqué. A partir de ese año, más o menos en el año 63, 64, me radiqué y viví, y ahora vivo acá en la ciudad de La Paz. ¿Y qué recuerdos tienes de Santiago de Machaca, estimado Facundo? Mira, he estado en la escuela en primer lugar, en la escuela básica. En segundo lugar, soy alumno del Colegio Nacional Mixto Litoral. Recuerdo nítidamente a uno de los grandes directores que tuvo el establecimiento, don Mateo Murillo Novillo, quien nos enseñó a amar la tierra, amar la familia, amar la patria. Ahí, en sus aulas, reflexionamos sobre la soberana salida al Océano Pacífico. Y todos nuestros, por ejemplo, establecimientos de la región llevan Eduardo Avaroa, Héroes del Pacífico, Litoral, ¿no? Creo que somos los patriotas, somos los centinelas, porque estamos ahí. A 18 kilómetros está la frontera con Perú, colindamos por ese lado con Puno. Y al otro lado estamos cerquita a Charaña, ¿no? Y cuando era niño, cuando dicen en Chile, dicen Caurito, en el año 1963, en el Campeonato Sudamericano de Fútbol, yo, Caurito, estaba en Arica,
viví en Arica. Ahí viví también en las escuelas municipales de Chile de Arica, cómo es amar la patria. Por eso es que me gusta revisar las páginas de la historia, preguntar a la gente, recoger testimonios, recoger, por ejemplo, hechos. Estoy hablando ya de la Guerra del Pacífico de 1879. Resulta de que Santiago de Machaca había sido el reducto de descanso de los colorados de Bolivia. En 1880 han descansado sus fatigas en la plaza de Santiago de Machaca. Y de Santiago de Machaca llegaron hasta las, como se dice, las pampas de Inti Orco, ahora que se llama Campo de la Alianza, para librar la batalla común con peruanos frente al enemigo Chile. Esas cosas hemos aprendido, esa es la mayor enseñanza que he recogido en Santiago de Machaca. Amar, querer a la patria. Ese es el motivo fundamental, ¿no? ¿Por qué he sido periodista? ¿Por qué he estado en la radio, en la televisión? ¿Por qué me he ido a las aulas universitarias? ¿Por qué? ¿No? Porque pienso que nuestras generaciones tienen que saber. Hay alguna gente que no sabe la historia y por tanto hablan cualquier cosa. Entonces hay que estar, como se dice, dotado de conocimientos, hay que conocer la historia, hay que conocer el pasado, quién eres, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, no, yo no soy de la ciudad, yo soy del campo. Yo soy hijo de un campesino, pero de un campesino aymara. Yo no sabía hablar el castellano, pero aprendí en sus aulas y creo que puedo defenderme ahora, ¿no? Me dicen, don Facundo, tú hablas bien el castellano. Ahora, también ha habido influencia, querido Constantino, de las fronteras. Al frente, Perú. Al otro lado, a la mano izquierda, en el triángulo, está Chile. Ellos siempre nos han querido humillar, nos han querido despreciar, nos han querido bajonear, como se dice, nos han discriminado porque no sabíamos hablar el castellano, por ejemplo. Pero ahora somos orgullosos, Constantino. Ahora somos orgullosos porque sabemos de que saber una lengua más es un hándicap, es una gran ventaja. Puedo comunicarme con mis hermanos, puedo preguntar, por eso es que hago algunas investigaciones. Por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, esto tampoco no está en la historia, varias hermanas nuestras mamás, se fueron detrás de los colorados de Bolivia. ¿Pero en qué condición han ido? Como rabonas. ¿Y quiénes eran las rabonas? Era conocido en el pasado como mujeres de mala reputación, como prostitutas. Pero hemos investigado y hemos averiguado que no había sido así. Que las rabonas eran las mujeres que querían a sus seres queridos. Sus seres queridos estaban yendo a ofrendar su vida, a morir. Y querían morir junto a sus hijos, junto a su esposo, junto a su hermano. Por eso hay una todavía que está en investigación, se llama María Villalobos, de la estancia de Cusupaya, que se ha ido con los colorados de Bolivia. Después de la guerra de 1880 se quedó en los valles de Tarata y de Tikaco, tuvo un hijo. Hay un bisnieto que se llama Víctor Martínez Villalobos. Mira, esas cosas hemos investigado. Hemos investigado también, por ejemplo, ¿quién trajo la noticia del asalto de Antofagasta? No está en la historia, pero ahora sí, hace 3, 4 años, nosotros hemos hecho desde la radio, hemos hecho opinión pública y hemos dicho, se llama Colque. El soldado Colque, dice, era un aymara, pero no era soldado, era un campesino. Mira, este campesino se cree que era de la región y conocía. Y ha recorrido en una semana trayendo el mensaje de asalto de Antofagasta, pero no se vino por Arica, ni por Antofagasta directo, sino de Antofagasta se vino a Arica, de Arica se pasó a Tacna, de Tacna había una carretera, un caminito que venía
por ese caminito vino, hizo, como se dice, emulando, dice, al Chasqui Aymara, llegó en una semana y llegó hasta la ciudad de La Paz y en el Palacio de Gobierno entregó el mensaje firmado por Juan Granier, que había sido el cónsul en Tacna por entonces. Esas cosas hemos investigado, hemos averiguado, oye, a través de la historia oral. Ahí había estado en medio de las piedras, en medio de los pajonales, en medio de los tolares, la historia. Esa es la historia que no está escrito. Por eso es que también me he animado a investigar. Y aprovecho esta oportunidad, Constantino. Hoy Tacna está celebrando un aniversario más de la reincorporación de Tacna a la heredad peruana. Tacna estuvo en el cautiverio 50 años. Después de 50 años ha tenido que retornar a la patria peruana de manera orgullosa, de manera valiente, y hay que saludar a las mujeres tacneñas, a los hermanos tacneños que hoy en la clandestinidad, yo diría, encerrados en sus casas, están recordando, rememorando ese hecho histórico. Por eso es que celebro y agradezco esta oportunidad por la invitación que ustedes me han hecho para que yo pueda expresar los sentimientos que me dictan. Santiago de Machaca, entonces, está muy ligado a los acontecimientos históricos de la Guerra del Pacífico. Correcto. Para que el público más o menos sepa, ¿qué características tiene Santiago de Machaca? Mira, Santiago de Machaca está sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. Está en una planicie altiplánica. Está, como se dice, donde el viento sopla fuertemente. La helada cae hasta 10 grados bajo cero. Solamente la gente vive de un poco de agricultura y de la ganadería. Ahí sí somos una fortaleza. Por lo menos solamente en Santiago de Machaca tenemos 105.000 cabezas de ganado camélido, entre alpacas, llamas y los guaritos. Y contamos más o menos en la región unas 5.000 vicuñas que están en estado de silvestre y que está protegido por nosotros. Por eso es que Santiago de Machaca nunca ha extendido la mano del mendigo. Si Santiago de Machaca en este momento es referencia, es por sus hijos. Sus hijos son prósperos, han sabido trabajar. Sus hijos están en Argentina, están en Francia, están en Estados Unidos, está en España, regresan trayendo dinero, lo invierten. Santiago de Machaca, ¿qué era un ayllu, se llamaba Chullumpiri y ahora se llama Santiago de Machaca. Santiago de Machaca es el hijo menor de los 3 Machacas: Jesús de Machaca, San Andrés de Machaca, Santiago de Machaca. Estos 3 hermanos, por la pelea de las tierras, han tenido que hacer sus propios pueblos y Santiago de Machaca está en la frontera con Perú y Chile. Por eso nosotros somos orgullosos. Somos, como se dice, levantamos la cabeza y decimos, nunca hemos hecho. Ni este gobierno, ni en el anterior, ni los otros, no. Y después, a la parte final, voy a hablar de un proyecto que hemos diseñado. La construcción de la carretera internacional Héroes del Pacífico, La Paz, Tacna, Hilo. De eso seguramente también hablaremos, aprovecharé para decirles en qué estado está y quién es el impulsor. Entonces, mira, hay mucha historia, hay mucha tela que cortar en Santiago. Lamentablemente no se ha escrito. Yo no conozco un libro escrito por un santiagueño. Recién estamos escribiendo. Yo recién escribiendo unas páginas aquí, ¿no? Sobre la guerra, por ejemplo, sobre la guerra del Chaco. Después seguramente ustedes me preguntarán, ¿qué sabe usted, no? Entonces, mira, Constantino, hay mucho que hablar sobre la historia. Así es. Me gustaría también saber de qué se ocupa la gente de Machaca.
había señalado que hay alpacas, Sí, hay vicuñas. sí, mira, solamente en estos últimos tiempos, pues, en el pasado, un poco de agricultura. En la, Ya. en las pampas solamente está papa amarga que sirve para elaborar tunta. En las alturas hay papa kene, hay variedad de papas que también se aprovecha. En las pampas hay un poco de ganado ovino, hay ovejas, pero el más fuerte, decía, es ahora la crianza de llamas y alpacas. Repito, son más de 105,000 cabezas de ganado. Hace 5 años que teníamos esa cantidad. Y en la segunda sección teníamos 95,000, más o menos casi 250,000 cabezas de ganado tenemos en toda la región. Los pastizales no son tan buenos, pero son aptos para el ganado. Son tolares, ¿no? Parecen montes pequeños de baja altura, de baja estatura, y eso. Y la paja brava, nuestros cotas, nosotros decimos, es un parecido a yareta, son alimentos muy nutritivos para el ganado. No produce, por ejemplo, fasciola hepática, ¿no? Está libre. Entonces, solamente la gente esto. En los últimos años, con la carretera, otra cosa. La carne llevamos algunas veces al Perú, cuando el precio está mejor. Traemos acá a la ciudad de La Paz, traemos tunta, chuño, sobre todo papa de mejor calidad. Todos son productos ecológicos. No hay, aquí no se utiliza, digamos, porque tenemos abono cualquier cantidad. Los abonos de ganado animal están como montañas, ¿no? Nosotros decimos guanocollo, ¿no? Entonces el guano está por montones, igual que los guanos del Océano Pacífico en la guerra del Pacífico, ¿no? Del 1879. Entonces de eso vive la gente. Ahora, por ejemplo, antes teníamos burros, teníamos caballos en la región, ahora lo han reemplazado con carros chutos. Hay autos chutos que lo compran en $1,000, $1,500, y esos son los que manejan ahora para trastear abono, para trastear productos. Eso ya lo han reemplazado. En eso, ahora así se dedica. Ese es el campesino moderno. Ahora alguna gente ya tiene sus vehículos, no están con ponchos, con luchos, con todo, pero conduciendo un vehículo. ¿Y en qué circunstancias dejas Santiago de Machaca para irte a Bueno, La mira, Paz? estoy hablando del año 1963, cuando era cabrito. Para nosotros, los fronterizos, era más fácil llegar a la ciudad portuaria de Tacna, o mejor dicho, Arica, Tacna y sus valles de Tarata, Ticaco, Candarave. Justamente uno de mis hermanos radicaba en Arica. Entonces me dice, Facundo, quiero que te vayas tú. Allá vamos a buscar mejor futuro. Aquí no hay posibilidad. Entonces yo me fui. Yo he estado 7 años en Arica. En 7 años estaba en Arica. Cuando regresé de Arica, ya casi un adolescente, un puberto, ahí es donde dije, en la ciudad, yo ya no he vuelto a mi tierra, ¿no? Porque había visto las atracciones de la ciudad. Entonces dije, no, yo he estado en la ciudad de Arica. Mira, yo estaba casi chileno, medio roto, había vuelto, y dije, no, yo me quedo acá en la ciudad. Desde esa fecha ya no voy. Ahora voy circunstancialmente. De esto, por eso decía, ¿no? Yo soy dirigente de la carretera internacional Héroes del Pacífico, La Paz, Tacna, Hilo. Son 50 años que estoy ahí. Entonces, hemos construido la carretera, ¿no? Por eso es que estoy en la región, por eso me la conozco, digamos, de punta a punta, desde la ciudad de La Paz hasta la ciudad heroica de Tacna. ¿Y La Paz? ¿En qué circunstancias llegas a La Paz? Bueno, cuando vuelvo de Santiago de Machaca, ya con conocimientos, ya, como se dice, del exterior, con otra mentalidad. Empecé a trabajar, por ejemplo, en Toyota boliviana, ¿no? Un chico. Allá en Chile ganaba muy bien esa vez, más o menos unos 100, o mejor dicho, 350 bolivianos. Más o menos equivalente a eso ganaba. Pero cuando regresé acá a Bolivia, cuando llegué a La Paz, trabajé por 80 bolivianos. Entonces, pese a eso, me quedé porque mis hermanos ya estaban acá en la ciudad asentados, y con los hermanos me quedé
estudié en el Colegio Nacional Ayacucho, ¿no? Ahí es donde terminé. Luego me fui a la Universidad Mayor de San Andrés, carrera de Ciencia de Educación, y comunicación he estudiado, por ejemplo, en Argentina, ¿no? En escuelas latinoamericanas de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, mira cómo han pasado los años, ¿no? Y resulta que ahora ya nos estamos envejeciendo y solamente falta escribir historias, nada más. Yes. Y Radio San Gabriel, que es precisamente ahí donde yo empecé a conocer tu trabajo. ¿Cómo es que te vinculas a Radio San Gabriel? Bueno, mira, como tengo manifestado, empecé a estudiar comunicación en escuelas latinoamericanas de Buenos Aires. Yo soy periodista, mi título dice así, ¿no? El periodismo. Eso me ha motivado buscar un medio de comunicación social. Y San Gabriel, oye, yo he estado, como se dice, trabajando en escuelas de Cristo, porque soy maestro. Empecé a trabajar con la Comisión Episcopal de Educación. Y ahí es donde empecé a... Nathaniel Álvarez se llamaba, un periodista en Comisión Episcopal de Educación, que me enseñó a hacer libretos. Eduardo González Saa, que estaba como director de la comisión. Contratamos un espacio en la radio. Empecé a hacer un programa de radio, se llamaba Construyendo la Comunidad Educativa. Ahí es donde justamente visité Cochabamba, he estado en Sucre, en Santa Cruz, el maestro en casa, ¿no? Yo, por eso alguna vez digo, yo soy experto en radio, porque he estudiado comunicación. Sé hacer radio, todos los formatos, desde los programas más pequeños hasta informativos. Yo era informativista en San Gabriel. Y gracias a eso, hace 2 años atrás, he estado como director de San Gabriel de AM. Pero la radio ha cambiado totalmente, ¿no? Antes había compromiso, había que hacer libretos, había que hacer guiones, así nomás no entrabas. Pero ahora la gente entra, ni siquiera lleva un papel, entra y piensa que sabe todo. Entonces ha cambiado totalmente. Entonces en ese medio, con esa forma de trabajo, no estoy de acuerdo. Tú debes recordar muy bien, por ejemplo, Ignacio López Vigil, ¿cómo nos decía? Así se hace radio, así se hace comunicación. No se debe hacer así. Tienes que armarle de esta manera los informativos, ¿no? Entonces, todo lo que yo sé, he aplicado en la radio. He estado 25 años en San Gabriel. De ahí, cuando murió el hermano director José Canut Saurat, me fui porque había otro director que no encajaba con mis ideales, digamos, con mi forma de trabajo. Dije, yo no, aquí no puedo caber, ya no, yo me voy. Me he ido. Pero después que murió ese director, estoy hablando de hermano Jaime Calderón, después que murió, salió una convocatoria, me presenté pensando que voy a volver como antes trabajábamos, ¿no? Sin horario, sin estar mirando el reloj, ¿no? Entrega total, como decía, pero no. Aquí todo el mundo miraba el reloj, ¿no? Apenas ni bien pase 5 minutos se escapaban y yo no estaba. Y como director, no estaba de acuerdo. Entonces, al final tuve que dejar la San Gabriel, ¿no? Con el mayor recuerdo. Lamentablemente no hemos podido escribir tampoco la historia. Lamentablemente, ¿no? Porque hay mucha historia, tiene Radio San Gabriel, ¿no? Gracias a eso también el proceso de cambio ha llegado porque los primeros movimientos sociales se gestaron en Radio San Gabriel. Ahí es donde se declararon Felipe Quispe Maico y compañía. Todo eso hemos visto, hemos vivido. No estamos leyendo la historia, sino que lo tenemos la historia en la cabeza. Para recordar un poco a Radio San Gabriel, Facundo, ¿qué características tenía esta radio en los inicios? Mira, yo llegué a la Radio San Gabriel en 1976-77. ¿No? Había estado como director un doctor Calderón. Ahí estaba don Julio Quispe, Maxo Cujayo, estaba Luz Salazar, estaba Emiliana Rojas, Julio Quispe, estaban ahí 5 profesores, trabajaban en escuelas radiofónicas. Escuelas radiofónicas. Sí, ahí es donde yo me incorporo. Entonces, primero, como ya había sabido producir programas de radio a través de Comisión Episcopal de Educación y Escuelas de Cristo,
Entonces me presenté, salió la convocatoria, gané, ahí empecé a trabajar. Pero allí después de este Calderón, Humberto Calderón, el director, llega el hermano José Canut Saurat. Y este José Canut Saurat me dice: don Facundo, tú hablas bien el castellano. Tú haz programas para los maestros y para los niños. Y elaboro yo un perfil, se llamaba La Voz de las Escuelas. Y me dio una movilidad, con mi movilidad me iba de escuela en escuela, haciendo reportajes, haciendo grabaciones, eso lo armaba bien, lo mandaba, y creo que fue un éxito. He hecho historia en la San Gabriel también. Entonces, he trabajado 25 años. Cuando murió el hermano Canut, ahí es donde me retiré, me replegué, como se dice, a las universidades. ¿Y cómo es que se da ese cambio de la radio a la universidad? Porque conocía mi oficio, el de enseñar. Era comunicador, ¿no? Entonces había que, como se dice, transferir nuestros conocimientos a las futuras generaciones. Yo soy licenciado en Ciencia de Educación, y en Ciencia de Educación, bueno, pues he tenido que volver a la docencia, ¿no? Y recuerdo yo que lo gané, como se dice, ¿no? Al historiador Roberto Choquecanqui, ¿no? Al mismo Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Me presenté en Historia de Educación en Bolivia y Latinoamérica. Los gané a los dos. Ese es el mejor orgullo. Y me he enfrentado, esa vez estaba Beatriz Cajías, ¿no? En otro paralelo. Y bueno, ¿cómo se dice? He tenido que imprimir otra dinámica en la universidad. Y yo trabajaba más o menos con 120 alumnos, oye, cuando Beatriz estaba con 40 alumnos. Entonces, mira, hay, como se dice, anécdotas para contar también de la historia, de mi paso por la Universidad Mayor de San Andrés. Claro, no solamente en eso, ¿no? He estado en la Universidad San Francisco de Asís, he estado mucho tiempo, casi 18 años, en la Universidad Salesiana de Bolivia, he estado en la Universidad Técnica Privada Cosmos, y bueno, he pasado por varias universidades, menos por las normales. Facundo, ¿qué ha sido lo grato de estar como docente en estas universidades que has señalado? Bueno, en primer lugar, para mí ha sido gratificante. Donde he estado, he tenido, gracias a Dios, excelencia académica. No cabe la menor duda. No sé por qué. No sé si sé enseñar, no sé si sé moverme en clase, no sé y lo primero que hago es someterme a las evaluaciones. Entonces me evalúo. Yo soy el primero en presentarme. Ya les he evaluado a ustedes, ahora ustedes evalúenme. Y damos 3 parámetros. Solvencia profesional. Segundo, metodología. Tercero, puntualidad. ¿Quieren poner otros parámetros más? Pónganle. Y siempre me han dado excelencia académica en las universidades. No me he aplazado. De eso soy orgulloso. De eso soy orgulloso, ¿no? Y creo saber, ¿no? Me la manejo bien, ¿no? Me lo manejo bien en mi materia, ¿no? Recuerdo muchas cosas, ¿no? Hasta teorías, teoremas todavía puedo repetir, ¿no? Por eso a veces digo, usted es muy erudito, me dice, mira, mucha memoria, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Yo no soy profesor de matemáticas, pero lo tengo grabado. El cuadrado de un número. ¿Y qué es el cuadrado de un número? ¿Cómo se saca? El cuadrado de un número es igual al doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. A la macana. Y eso lo repito y les digo, eso hagan a ver, y sale exactamente la operación. Entonces, creo que hemos tenido una sólida formación y además mucha memoria, creo que lo hemos tenido también, ¿no? Eso me ha favorecido bastante para poder desarrollar. Y el cambio que se ha dado de la radio a la universidad, ¿ha sido nomás manejable? ¿No ha habido una especie de conflicto, de trauma? No. En primer lugar, me he encontrado con mis propios compañeros. Yo he ingresado en la década de 1980, ¿no? Conocí al doctor Barral, Rider Chuquimia, Emilio Oros, El Capi, ¿no? Nora Poma, mira, todos mis compañeros docentes. Y de esos habían también los dinosaurios, como nosotros decíamos. Carlos Peroto, el profesor, a ver quién,
Pepe Subirats estaba, después estaba, ahí habían, ¿no? La Beatriz Cajías, habían también eso de la antigua generación, como se dice, pero más éramos nosotros de nuestra tanda, de nuestra camada, de 1982 somos, ¿no? De esos ahí, entonces fácilmente encajamos. Aquí no hemos hecho roscas ni nada, sino que era compañerismo, había equipo de trabajo, lo encajamos, hemos dicho, esta metodología utilizaremos, esta forma de trabajo. A ver, los trabajos colectivos sirven. Mira, hemos implementado muchas cosas en la universidad y hasta ahora tenemos una excelente relación con mis compañeros que están afiliados al Colegio de Profesionales de Ciencias de Educación. ¿Y cuándo surge esa pasión por la investigación histórica, Facundo? Habías dicho que estabas estudiando el Pacífico, en la luego la Guerra del Chaco. Sí, mira, en la universidad. En la universidad había un docente de antropología, ¿no? Y investigación antropológica. Mirábamos, caminábamos por la calle y levantaba una pepita de durazno. Dice, por aquí habían dado una persona que tenía hambre, seguramente comió un durazno. Y no es de noche, seguramente ha sido en la mañana o en la tarde. Ya. Recorríamos un poco más abajo y decía, a ver, encontramos una colilla de cigarro. Levantábamos eso. A ver, miren, a ver. Estaba puro yus. Aquí caminó una mujer. Esa mujer no es de pollera, es de vestido. Y esa mujer debe ser de alta sociedad, debe ser de arriba. Y así, ¿no? Mirando, oye, eso me ha motivado a mí y Pepe Subirats, a quien debo agradecer. Y decía, mira, Anderé, creo que se llamaba un investigador, me dio un libro, me dice, Facundo, a ver, estudia cómo se hace una investigación. Entonces, ahí es donde nació, ¿no? El querer investigar, ¿no? De querer saber. Y a mí me decían, por ejemplo, investigar es cualquier, ¿no? Es fácil, puede hacer cualquiera persona. ¿Por qué? Yo le decía, ¿no? A ver, cuando tú preguntas, ¿no? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llaman tus hermanos? Sus hermanos de esos chicos que has dicho. Ya estás investigando. Entonces no es difícil. Tú puedes hacer muchas cosas. Lamentablemente el tiempo no me ha permitido. He dedicado a muchas cosas. En un determinado momento he estado en 4 universidades. Preparar clases, dar clases, evaluar. No me ha dado tiempo para escribir. Más bien en esta pandemia he organizado toda mi documentación. Ya les he empastado inclusive de mis trabajos, ¿no? He juntado, estoy escribiendo, ¿no? No sé si tiempo me alcanzará para editarlos, ¿no? Y he estado preguntando de mi pueblo, de las guerras, ¿no? Del Pacífico, del Acre, de José Manuel Pando, por ejemplo. Yo no sabía quién era. Resulta que había sido un masacrador de campesinos. A mí me decían, no, ha sido, en primer lugar, excombatiente de la Guerra del Pacífico, excombatiente de la Guerra del Acre, ha sido autor de ferrocarriles en Bolivia, ha sido paseño, murió en el Enco. Mira, todo eso metido en la cabeza, ¿no? Y resulta que no me han dicho, ¿no? Por ejemplo, el temible Zárate Wilca o el temible Wilca escribe ahí que había sido uno de los masacradores de los campesinos. Y resulta que en mi provincia ahora se llama General José Manuel Pando. Mira, recién, ¿no? Un poco, cuando ya estás pasando el mediodía, recién empiezas a querer investigar. Eso ha sido, digamos, las primeras motivaciones, querido Consta. En el caso de la Guerra del Pacífico, ¿cómo te surge el interés de investigar esta temática que para nosotros ya es un poco lejana? Así es. ¿Cuánto tiempo? Mira, ¿sabes qué? Mi padre, Lorenzo Espejo Ramos, que en paz descanse, de Santiago de Machaca viajábamos durante 3 días con burros y algunas veces con llamas hacia Sajama, concretamente al lugar Río Blanco. En el trayecto del General Pérez saliendo, ahí se llama Ciudad de Piedra, mi padre llevaba un puñal aquí en el cinto y decía, hijo, aquí está enterrado un colorado de Bolivia, una roca grande, ahí abajo
empieza a escarbar un poquito con el cuchillo y encontramos, como se dice, esa chaleca roja, esa chaqueta roja, de jerga, de oveja. Hijo, aquí, cuando estaba volviendo, se ha perdido en esta ciudad de piedra, murió y está enterrado aquí. Eso. Caminábamos otro trecho, encontrábamos unas huellas. Me decía, hijo, este es el camino de los arrieros. En 1770 traían minerales de las minas de Porco y de Potosí y sacaban a los puertos peruanos. Oye, mira, y yo tengo las herraduras. Paul, ¿estás por ahí? Páseme a ver esa herradura que está allá. Mira, esas herraduras, oye, eran de los arrieros, 100 mulas que transitaban por el altiplano. Y entonces, mira, yo les pillé, por ejemplo, esta herradura. Es una reliquia, ¿no? Este es seguramente que es de un caballo. Y tengo una, mira, esta grande. Este es de un mulo o de una mula. Entonces, mira, nosotros, mira, esto yo no lo pillé ahí, sino que esto lo encontré en Santiago de Machaca, porque también había sido Santiago de Machaca paso de los antiguos arrieros, ¿no? Y el lugar de Santiago de Machaca había sido un lugar de descanso, y ahí es donde encontré estos y lo tengo aquí en mi museo, como se dice. Entonces, estas cositas, oye, me han motivado para investigar, para preguntar, ¿no? Para decir, a ver, ¿cómo es esto? ¿De dónde viene esto si no hay caballos de ese tamaño? ¿Pero de dónde? Pero, hijo, mi padre decía, no. Esto era paso de los arrieros. Por Nazacara, por Calacoto, pasaban porque los únicos lugares de paso obligado eran los puentes colgantes. Entonces, por esos lugares había sabido pasar. Entonces, esas cosas a mí me han motivado para preguntar una y otra cosa. Lamentablemente no las tengo escrito, ahora estoy escribiendo poquito a poco, ¿no? Los de Santiago, por ejemplo, estamos escribiendo, sobre la provincia estoy escribiendo, por ejemplo, sobre las formas de colaboración colectiva, que no está escrito, algún trabajito he visto, pero no es así, ¿no? Las formas de comunicación de los aymaras, por ejemplo. Los aymaras habían tenido sus formas de comunicación y eso no lo aplicamos, ¿no? Entonces, esas cosas son, digamos, mis vertientes de los cuales he bebido para hacer algunos trabajos de investigación. En el caso de la guerra del Chaco, revisando un poco tu Facebook, sí, aparece que tu papá estuvo en la guerra. Así es. Mi padre... aparecen dos cosas, ¿no? Yo he encontrado ahora esto. Este es el documento 1 que está como benemérito de la patria. Luego encontré este documentito. Esto es libreta de desmovilización. Ahí eso es la que certifica, corresponde al soldado Lorenzo Espejo Ramos. Ahí está una de sus fotografías, ¿no? Eso. Y entonces, nosotros estamos más o menos a unos 3-4 kilómetros de la ciudad de Santiago de Machaca. Nosotros decíamos estancia. Estancia de mí se llama Colpa. Ahí vivíamos nosotros. Entonces, los fines de semana venía mi padre al pueblo a hacer algunas compras y me traía a mí desde niño. Y me dejaba, porque habían bandos, cabildos. Y me decían, vas a escuchar.
y vas a saber quiénes hablan. Entonces yo me sentaba, niño, ahí delante, ahí en el círculo, sentadito, escuchando. Y mientras mi padre estaba en una tienda, seguramente sirviéndose unos traguitos, y el día lunes tenía que contar a esta hora más o menos. ¿Quiénes hablaron? ¿Sobre qué hablaron? Entonces yo empezaba a relatar, ¿no? Este tío ha hablado así, así ha dicho, esto ha dicho así, esto ha dicho así. Eso también a mí me ha favorecido para que yo pueda trabajar en radio, ¿no? Para contar lo que he visto. Entonces, esas cosas han coadyuvado para que empiece. Y cuando se mareaba, a veces lloraba. ¿Y por qué lloraba? Recordando los pasajes de la Guerra del Chaco. Y decía, Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzo. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Facundo, ¿y tú recuerdas qué es lo que contaban? Claro, me decían, no, estamos hablando del año 1932-33. Mi padre decía, hijo, ¿cuántos hemos ido de Santiago de Machaca? Más o menos debe ser alrededor de 250 personas. ¿Quiénes eran? Ese tío, aquel tío, mi hermano, mi primo, hemos ido. Y dice, cuando vino ¿cómo se dice? La patrulla, a la recluta, nosotros nos hemos presentado. Mi hermano, que se llama Montes, decía, ¿no? El tío Pedro, que también está ahí. Hemos ido. Hemos marchado. Hemos ido sin despedirnos. Apenas me he acercado a la capilla, me he arrodillado, dice, Señor San Felipe, protégenos. Estoy yendo a defender una parte del territorio. Y no sabíamos dónde. Entonces, de Santiago de Machaca, dice, se dirigieron como se dice, en muchedumbre, yo diría, ¿no? 200, 300 personas así bajaban, dice, ¿no? Pero no creo que sea tanto, ¿no? Pero los que han ido, han ido. Y dice que iban comandados de un jinete montado en un caballo blanco. Dice que iba, la gente miraba, dice, ¿no? Están yendo, pero ¿qué es esto? Pero después que regresó de la guerra del Chaco, ¿quién era este jinete que no había ningún jinete? Entonces se cree que en el santo apóstol Santiago o San Felipe son las que habrían ido a la cabeza. Entonces, ¿dónde han ido de Santiago? De Santiago más o menos son 110 kilómetros hasta Corocoro. De Corocoro vinieron por Viacha hasta el Alto. Del Alto a Villamontes. Y recién ingresaba a la zona del conflicto. Entonces, ¿qué decir? Hijo, yo he estado ¿cómo se dice? En primera línea. Yo tenía un buen físico. A mí me decían indio mulato, me decían, no me decían campesino, dice, mulato. Porque veniano, así me decían, dicen, ¿no? Los oficiales. Había sido, ¿cómo se dice? Reservista del año 1929. Entonces, estaba ahí, yo he estado varias veces en línea. He caído en 2 oportunidades herido. Primero dice, me atravesó en esta parte una bala. He tenido que curar. En segunda oportunidad, en mi kepi, me raspó aquí, dice, porque manejaba como recuerdo, como reliquia, su kepi color caqui, agujero, por aquí, y tenía una cicatriz también en la frente. Recordando esos, lloraba. Dice, yo he caído, dice, y me he curado en hospital de Villamontes. Me he incorporado a la policía militar. Ahí es donde, como yo sabía leer y escribir, escribía cartas. Me daban plata, me mandaban. No, todo ese trabajo he hecho y resulta que mi padre ha estado hasta el final, ¿no? Hasta la firma del armisticio, como se dice, ¿no? Ha estado y hablaba. Yo no conocía. Villamontes, dice. He estado en Villamontes. He estado en los Corralitos, dice.
he estado en nombre y apellido. ¿Y cómo era el clima? Pero era agreste, hijo. No había nada, ni agua, ni nada. Sabemos, dice, no, esta es la que a mí me hacía llorar, ¿no? Hijo, no sabe ver ni orín. Lo poquito que sabe ver, en nuestro jarrobique, sabemos poner en la sombra, eso sabemos tomar. Y cuando encontramos un muerto, lo primero que corremos es rescatar la caramañola. No, ahí tenía un poco de agua. El agua era realmente un elemento vital para la sobrevivencia. El hambre, nos arrastrábamos. Conseguíamos agua, dice, no, buscábamos cactus. Esos cactus pelábamos y en esos cactus había habido agua. Hasta eso hemos hecho. Hemos comido víboras. Pero contaba, oye, no, así. Esa es la historia que me dejó a mí, ¿no? Ese es, como se dice, el encargo que me dejó mi hijo. Yo no he leído las páginas de la historia. Yo no sabía quiénes eran. Entonces, también decía, por ejemplo, ¿no? Cuando veíamos algún avión que pasaba por el altiplano, decía, ah, no, este avión no es igualito que de Rafael Pavón. Yo no sabía quién era Rafael Pavón. Había sido el primer aviador, ¿no? En la guerra del Chaco. Entonces, eso aprendí de mi padre. Mi padre contaba llorando. Y de los oficiales, de los generales, de los coroneles. ¿Quiénes? Ah, estos, ¿acaso han ido a la guerra? ¿Pero dónde han ido su papá? Hijo, me decía, ¿no? Yo no lo entendía muy bien por entonces. Ellos estaban, pues, combatiendo con el chancro. Yo no sabía que era una enfermedad venérea. Mientras nosotros estamos frente a frente con los pilas, ¿a quienes decían pilas? Les decían a los paraguayos. Entonces, dice, cuando nosotros estamos, ¿quieres tostado? Nos decía, dice, a ver, empezaban, dicen, ¿no? A disparar sus fusiles. A veces morían, dice, mis compañeros a mi lado, a veces nosotros pasábamos sobre ellos, dice, ¿no? Entonces, mira, esas cosas nos han contado, ¿no? Yo no sabía que de los generales, ¿no? Ah. Y resulta que, claro, decía, ¿no? Están combatiendo ellos con los chancros, están combatiendo ahí. Nosotros, en cambio, estamos frente a frente en primera línea, combatiendo con los pilas. Eso, ahora ellos son, ahí está, condecorados, ¿no? Cada 14 de junio, desfilando en las ciudades, ¿no? Con decoraciones. En cambio, nosotros, ¿qué? Eso es lo que decía, ¿no? Razonaba. Y al ver estos documentos que he encontrado de mi padre, empiezo a razonar, digo, cierto. Pero ¿por qué tenían que haber ido tan lejos? Si nosotros estamos en el occidente, ya, creo que han recorrido más de 1500 kilómetros, más o menos haciendo los cálculos. Porque había conflicto con los paraguayos. ¿Qué? De esas 250 combatientes santiagueños de ese lugar, yo he conocido más o menos unos 100. Y tengo ahora registrado, después que usted me dio la oportunidad, lo registré, lo investigué y lo establecí. Aquí está la nómina. Había uno de nuestros hermanos, uno de los tíos, se llamaba Francisco Condorena Valenzuela. Mi padre Lorenzo Espejo Ramos. Su hermano Moisés, Pedro Espejo, Juan Espejo Tuco, Rufino Cano, Plácido Cano, Pedro Quispe, Mariano Torres, Leoncio Huanca. Estos están en los libros de acta. Ahora ya los he recogido, los he sacado. Son 98 que han estado como excombatientes y cada 14 de junio desfilaban en nuestro pueblo. De estos no sabemos cuántos han percibido, digamos, la renta, ¿cómo se llamaba este bono? Patriótico, creo que se llamaba. No, sí se sabe, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Bartolomé Yampasi, Antonio Quispe Espejo,
Tomás Espejo Espejo, Guillermo Espejo Quispe, Pedro Cano, Pablo Espejo, no, más familiares, Nicolás Quispe, Lorenzo Quispe Quispe, Juan Quispe, Santiago. Ahora, de estos, hay uno que ha ido, dice, ¿no? Se llama Plácido Cano. Este Plácido Cano, un pariente también nuestro, solamente dice, a ver, ¿dónde está Plácido Cano? Plácido Cano Alvarado. En guerra se llamó Blas Alvarado Cano. Estuvo solamente 17 días. ¿No? Dice que apenas que estaba incorporándose, ha habido cese de hostilidades. Y este tío ha estado solamente 17 días. Y él ha sido también el último en morirse. Hace unos 4 o 5 años creo que ya murió. No hay ni un excombatiente en Santiago de Machaca. Estos son los 98 ciudadanos que tengo debidamente registrados, sacados de libros de acta, de los documentos. Esto es lo que Santiago de Machaca ha aportado a la guerra del Chaco. No sabemos cómo han sufrido. Algunos, por ejemplo, Juan Espejo Tuco, ya no ha vuelto. Ha ido a la guerra, pero ya no ha vuelto. Muchos de ellos ya no han vuelto, ni la historia, ni los investigadores han recogido sus nombres. Ahora, poquito a poco, estoy investigando, preguntando a los mayores, y me dicen, mi abuelo también era. Entonces yo tengo que corroborar, tengo que cerciorar bien. Entonces decir, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Entonces, esto es lo que tengo registrado, 98 excombatientes están debidamente registrados en los libros de acta. Muchos de ellos son reconocidos por el Estado, como mi padre, ¿no? Y muchos de ellos han pasado al anonimato sin recibir ni un solo centavo. Por tanto, nosotros como hijos decimos, ¿no? Nuestros padres han ofrendado sus vidas en la guerra del Chaco. ¿Y ahora qué? ¿El Estado reconoce? Por lo menos dicen, señores, no, pero como patriotas han cumplido nuestros padres. Nos han dejado que hay que amar la patria. Cuando el enemigo acecha a nuestros hermanos, hay que ir a defenderlo. Y eso es lo que habían hecho. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que nosotros los fronterizos hemos aprendido. Por eso estaba en pleno proceso de organización de los hijos de beneméritos de Santiago de Machaca. Lamentablemente, como es cargo honorífico, no se ha podido, ¿no? Y lo han dejado. Todos los libros de acta, son varios libros de acta que había que revisar, inclusive, qué familias, ¿no? Quiénes son los que han quedado huérfanos, quiénes eran las viudas, ¿no? Porque también habían viudas, ¿no? De las personas que no han regresado de la guerra del Chaco, han sido las viudas. Entonces, por ejemplo, mi hermano mayor es el único que durante la guerra del Chaco había sido guagua, ¿no? Había dejado a mi mamá Paola con el hijo Luis Espejo y ahora ya ha fallecido hace 2 años. Entonces, mira, muchos de ellos ya no saben, ¿no? Por ejemplo, yo estoy llegando a los 70 años, todavía tengo esta memoria colectiva, memoria oral, que todavía podemos aportar a escribir las nuevas páginas de la historia de Bolivia. Así es, estimado Facundo. Ahora hablemos de la carretera que habías señalado al inicio de la entrevista, la que va a Tacna e Hilo. ¿Cómo surge esta iniciativa? La primera motivación es que cuando nosotros queríamos venir a la ciudad de La Paz, tardábamos una semana. Y no veníamos, como se dice, no habían movilidades. Había que venir a pie hasta la localidad de Huaqui Tiwanaku, y así hasta llegar aquí. Entonces algunas veces los carros se plantaban por ahí, y bueno, en una semana se llegaba. Eso ha sido primera motivación. En cambio, al lado de Arica, a ese lado, había que ir, tomar el ferrocarril, y estamos al día siguiente en Arica. Entonces, esto ha sido necesidad. En la década de 1950, primero,
aparecen, digamos, las notas reversales entre Perú y Bolivia sobre la necesidad de vincularnos, porque antiguamente en 1770 y posteriores hay una sendita, dice, ¿no? Carretera o camino de herradura. Otros dicen era camino de los arrieros, ¿no? Era un camino natural que nos vinculaba con La Paz y Tacna, ¿no? Sobre esa carretera surgen algunas ideas en la década del 50. Luego en 60. En 70 sigue apareciendo. En 80, ahí es donde yo llego, ¿no? En 1979, una vez que llego a la ciudad de La Paz, ¿no? Me incorporo porque ya había un comité impulsor de la carretera. El año 1969, el 22 de noviembre, se funda este comité. ¿Para qué? Para aperturar una carretera. Se ha aperturado una carretera en el lado boliviano y se ha aperturado en el lado peruano. En el lado peruano ha sido por el regimiento destacamento de Tacna, y en el lado boliviano por el Servicio Nacional de Caminos. Y en los lugares donde no se podía, se ha aperturado con la participación de huellas, de yuntas. Entonces, la gente del pueblo ha participado. En la década de 1980, 85, 86 más o menos, ya se inaugura la carretera. Hemos aperturado en ambos lados, en el lado peruano y en el lado boliviano. Y el suscrito ciudadano ya está en el comité impulsor, porque era presidente del Centro de Acción Santiago de Machaca, y me incorporan como secretario de actas porque yo era periodista, secretario de prensa propaganda. Ya empezaba a trabajar en la radio. Entonces, ahí es donde, ¿no? Hasta llego hasta el año 1997-98. Muere el presidente, porque ha estado don Isidoro Yampase. Una vez que muere, deja el espacio. Yo era secretario de prensa y propaganda. Asumo esa responsabilidad porque conocía, tenía escrito algo de historia, los encuentros, las personas en Tacna. Entonces me dicen, don Facundo, usted tiene que asumir. Asumo en la ciudad industrial de Viacha, 4 provincias, Los Andes, Pacajes, Ingavi, José Manuel Pando, me nombran como presidente. A partir del año 97, soy presidente del comité impulsor de la carretera La Paz-Tacna-Hilo, hasta la fecha. No sé cuántos años son, pero son más de 40 años. Solo en estos 40 años hemos logrado. Primero, la carretera hemos consolidado, camino trocha, como llaman en el Perú, transitable, y luego de ser transitable hemos empezado ya a caminar, hemos entrado a Tacna, salir de Tacna, hemos entrado a Tarata, Picaco, Candarave, regresamos también con productos de la costa, con productos de los valles, maíz, ají, orégano, aceitunas, todo lo traemos, y nosotros llevamos carne, llevamos papa, chuño, tunta, todo eso es intercambio. Ya se produce, digamos, el intercambio de productos. Entonces ahí es donde surge la necesidad de construir y asfaltar. Y sacamos una ley en el año 1987, donde dice: declárase de prioridad nacional y urgente necesidad el asfaltado de la carretera internacional La Paz-Tacna-Hilo, así dice. Luego, ese sacamos en el 85. Con esa ley trabajamos. Sacamos en el año 2006, cuando era Carlos de Mesa, también sacamos otra ley. Cuando Evo Morales entra el 2006, también sacamos otra ley. 3 leyes de la República que coincidentemente dice es una prioridad nacional e internacional, la construcción de la carretera. Entonces, mira, hemos tocado puertas, hemos tocado instituciones, hemos caminado, hemos trabajado, hemos hecho movilizaciones, hemos marchado, hemos hecho misiones, hemos hecho delegaciones, hemos hecho caravanas, no hemos parado ni un año. Hoy debíamos estar en Tacna, porque 28 de agosto es el aniversario de Tacna, y la gente de la frontera estamos en Tacna participando en los actos conmemorativos. Y otra fecha importante es el 25 de mayo, también estamos en el campo de Inteorco, ¿no? Donde dice: peruanos y bolivianos rinden homenaje a los héroes del Pacífico.
Entonces, mira, como se dice, hemos propiciado la integración. Desde ese año hasta este año trabajamos. Estamos incansablemente. Yo debía estar hoy día, no por eso estaba recordando con nostalgia, año pasado, como a estas horas todavía estaba acompañando al presidente Martín Vizcarra, ¿no? En Tacna. Este año no hay nada, ¿no? Y eso a través también he publicado una nota en Facebook sobre esto. Y lo que yo puedo decir, el mejor homenaje de tacneños y paseños es la construcción de la carretera. Recuerdo nítidamente, Constantino, cuando nuestros hermanos bolivianos caían de rodilla, ¿no? Cuando llegamos a las costas del Océano Pacífico, más o menos eran las 5 de la tarde, cuando el sol estaba ya queriendo entrar, lloramos, ¿no? Y eso me recuerda y dije, no puede ser. Si Chile se niega a reconocer nuestro derecho soberano de salida al Pacífico, nosotros buscamos otra alternativa. Y lo buscamos, la carretera. La carretera, que es más o menos son 377 kilómetros entre La Paz y Tacna, desde el kilómetro 0, que es la Plaza Murillo, hasta la frontera son 205 kilómetros. De esos 205 kilómetros hemos asfaltado más o menos 105 kilómetros. 150 kilómetros. Nos falta solamente terminar el último tramo consistente en 50 kilómetros. De esos 50 kilómetros hemos avanzado un 20%. Nos falta un 30% más o menos, no, 80% terminar. Estamos seguros, querido Constantino, que al año siguiente, hasta estas fechas, seguramente va a estar concluido, asfaltado, ¿no? Hasta la frontera, ¿no? Los 205 kilómetros expeditas para trasladarnos de la ciudad de La Paz hasta la ciudad de Tacna. En el lado peruano, de ellos son 143 kilómetros. 50 kilómetros saliendo de Tacna hacia Palca, concluido. De Palca hasta Jancomarca son 50 kilómetros también, está en ejecución. Lamentablemente ha habido resolución del contrato, ¿no? Y se ha paralizado. Y el presidente Martín Vizcarra, año pasado, justamente como hoy, se comprometió a terminar. Estaban comenzando, pero con esta pandemia se ha suspendido, está paralizado. Y el tramo último, que sería de 43 kilómetros de Jancomarca hasta Hito 4, que se llama Colpa, está concluido, está expedito. Entonces, en el lado peruano también está concluido más o menos un 80 o hasta 85% está terminado. Y también ellos me dicen de que el año 2021 vamos a hacer el encuentro en la frontera. Esto no estamos seguros, por eso es que yo invocaba ayer, no pensando que el presidente Martín Vizcarra iba a estar en Tacna, y recuérdenlo, y si tienen que pasar mensaje por parte mía, ¿no? Háganlo. Entonces, estamos seguros, querido Constantino, hemos trabajado más de 40 años en el Comité Impulsor, estamos logrando, este es el mejor homenaje de bolivianos y peruanos para una integración real y efectiva a través de nuestra carretera internacional Héroes del Pacífico. Así que este trabajo lo hemos hecho con perfil bajo, silenciosamente, no, sin hacer mucho ruido, pero tenemos financiado en el lado boliviano, ¿no? Son más o menos 55 millones de dólares que está financiado, como se dice, por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, ¿no? En un 100% sin contraparte local, asegurado el proyecto. Entonces, estamos seguros que vamos a inaugurar el próximo año, al cual estará seguramente nuestro hermano Constantino Rojas, un gran amigo y un recordado y directo compañero de comunicación. Así que
tú tendrás la oportunidad de irnos con nosotros hasta la heroica ciudad de Tacna. Ahora, se ha acortado, como se dice, con las variantes que hemos hecho. Eran 377 kilómetros, ahora se ha reducido más o menos a 350 kilómetros con las variantes que hemos hecho. Y lo vamos a abarcar en 4 horas. En 4 horas vamos a estar desde la ciudad de La Paz hasta la ciudad de Tacna, ¿no? Y en la mañana vamos a desayunar en La Paz, ¿no? Y en la ciudad de Tacna vamos a almorzar y vamos a volver aquí a La Paz a cenar. Eso va a ser, eso es el aporte, digamos, de la gente de Santiago de Machaca, ese es el aporte de la gente de la frontera, ese es el aporte, digamos, a la guerra del Chaco, la guerra del Pacífico, ¿no? Nuestras rabonas están descansando en el cementerio de Ticaco, Tarata y Tacna, ¿no? Y tenemos todavía algunas rabonas, dicen que están enterradas en medio camino. Por eso hay un lugar que se llama Apacheta de la Rabona. No sabía qué era la Rabona. Cuando investigamos con los militares decían Rabona era esas cosas, ¿no? La Rabona era aquella mujer que quería a su patria, que quería a sus seres queridos, a su hermano, a su marido, a su compañero, ¿no? Ese era, ¿no? ¿Qué cosas, oye, que estamos escarbando, querido Constantino? Bueno, Facundo, quiero agradecerte por haber aceptado esta entrevista para desentrañar todas estas acciones de trabajo que has ido desarrollando a lo largo de tu vida. Pedirte que te despidas de los televidentes, de los que ven el programa en Facebook, en YouTube, y que seguramente van a quedar muy complacidos de escuchar. Constantino, te decíamos Tino, me acuerdo, me acuerdo. Seguramente te acuerdas también de Ricardo, ¿no? Un gran comunicador de Radio San Juan de la Costa, ¿no? En Osorno, ¿no? Claro, y esas cosas me traen recuerdo, ¿no? Yo creo que el compromiso lo hemos adquirido a cambio de nada. Yo no sé si Constantino estaba metido en algún partido político, no creo. No, para nada. Hemos trabajado, ¿no? Hemos practicado una alta política de querer a la patria, a cambio de nada. Yo he invertido mucho dinero durante más de 40 años sin pedir absolutamente nada. A mí nadie me ha financiado, a mí nadie me ha dado ni un solo centavo. Y es así, alguito más, esto es Yayapita. Yo tengo una casita en el Alto. Y porque soy comunicador, porque eso he ayudado a construir el hospital de tercer nivel en la ciudad del Alto. Y lamentablemente ayer inauguraron. Entraron como ladrones, salieron como ladrones, escapándose porque la gente estaba caliente, no querían saber y han dicho, esta es la obra del anterior presidente. Canchitas habían pedido, canchitas, dicen, ¿no ve? ¿Y esto qué es? Es un hospital de tercer, ¿cómo se dice? De tercer nivel, es de cuarta generación. Está construido, oye, es un hospital grande. Es un hospital, oye, que están inaugurando con nueva tecnología. Se han encargado los españoles y peruanos, ¿no? Y han visitado 7 ministros de salud. Y eso es lo que ha hecho. Ese trabajo hemos hecho, querido Constantino. Por eso os digo, gracias por haberme permitido expresar lo que hemos hecho. No estamos exagerando absolutamente nada. Ni un, ¿cómo se dice? Ni un ápice hemos aumentado. Solamente hemos dicho lo que hemos hecho en vida, lo que hemos dedicado a lo largo de estos 40, 50 años, a cambio de nada. Yo solamente digo de haber cumplido con mi país, con mi patria, con mi bandera y haber cumplido con los hermanos de Tacna. Felicidades a los de Tacna que hoy están conmemorando están conmemorando un aniversario más de la reincorporación de Tacna a la heredad peruana. Y lo están haciendo de manera virtual. Gracias, querido Tino. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga. Gracias a ti, Facundo, por haber aceptado esta entrevista. Al inicio había dicho que Facundo Espejo es licenciado en Ciencias de la Educación. Ha sido grato conversar con un periodista que ha dedicado
gran parte de su actividad al trabajo radiofónico en Radio San Gabriel, trabajando en las escuelas radiofónicas, impulsando la alfabetización por radio, pero también utilizando ese medio de comunicación para integrar a los paseños, a los salteños, que en Radio San Gabriel han tenido un espacio de reflexión, de aprendizaje, de escuchar noticias, de encontrar cultura, de encontrar folclore. Pero también interesante saber que Facundo de la radio pasó a la aula universitaria, a desarrollar actividades de docencia en la Universidad Mayor de San Andrés y las otras universidades que él ha señalado. Pero también esta pasión por la investigación, investigar acciones históricas de la Guerra del Pacífico, la Guerra del Acre, involucrarse en la Guerra del Chaco, escudriñar lo que ha ocurrido con su papá, don Lorenzo Espejo Ramos, que ha estado en el frente de batalla y que ha regresado y que además ha contado grandes pasajes de lo que él había vivido en la contienda bélica. Ha sido grato conversar con Facundo Espejo, que además ha sido parte del comité impulsor de la carretera La Paz-Tacna-Hilo, y que justamente hoy en Tacna están de aniversario de la reincorporación hacia el Perú. Grato haber conversado contigo, Facundo. Un abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Será hasta pronto, estimado Facundo. Muchas gracias. Y además soy bailarín, soy alma de moreno, por si acaso. Así que un abrazo, querido Tino. Como siempre, los recuerdos son hasta la tumba. Gracias, gracias, estimado Facundo. Estaremos siempre juntos. Hasta pronto. Hasta pronto.